Buenas amigos y amigas del clanzonaovni.com. Hoy tengo el placer de presentaros a Juan. Juan es el director o el creador de otro gran podcast del misterio que se llama Arcadia Podcast y que también lo podéis escuchar en iVoox. Y desde luego, si os gusta el misterio, yo desde aquí os lo recomiendo porque hace una gran labor, sabe locutar muy bien, lo admiro locutando. Y la verdad, me gustaría que también lo conocierais todos vosotros, clan. Buenas, ¿cómo estás, Juan? Pues nada, muchas gracias. Muy agradecido primero por tus palabras y luego muy ilusionado de estar aquí de nuevo, de estar en Zona Omni en esta segunda temporada. El que está contento de tenerte, como siempre, soy yo y que hayas vuelto después de un pequeño retiro espiritual, como digo yo, por diferentes motivos. Y la verdad es que pues yo quería que mi clan también conozca tu podcast. En este caso, como he dicho, Arcadia Podcast, que podéis encontrarlo, como he dicho, también en iVoox, y que trata de temas del misterio. Yo es más tipo ufología, pero Juan trata de muchas más, una gama más amplia de lo que es el misterio. ¿Y qué nos podías contar de Arcadia Podcast? Pues mira, lo primero, que además siempre que puedo lo comento, es felicitar a la gente que como tú os dedicáis mucho más a la ufología que a otro tipo de asuntos del misterio, porque considero que la ufología y el misterio sí que son partes de un todo, pero que son la misma parte, igual de grandes. Porque el tema ufológico, desde luego que yo las pocas veces que lo puedo tratar, o que me atrevo a tratarlo, la verdad es que es un mundo sin fin y muy especializado. Pues lo que encontrarás en Arcadia Podcast normalmente, yo parto de una premisa, que es que no hay historia sin misterio, ni misterio sin historia. Por lo tanto, el tema histórico pues tiene mucho peso. A veces incluso trato historia de por sí, no normalmente, porque evidentemente quien se conecta o quien se suscribe busca algún tema misterioso o diferente, pero también, aparte de misterios de todo tipo, parapsicológicos, misterios históricos sin resolver, que tienen o no por qué tener algún tema raro de por medio, anécdotas de la historia, en algunos casos cosas que han sucedido incluso en la época contemporánea que son dignas de explicar, como operaciones secretas de servicios de inteligencia, qué sé yo. He tratado también algún tema de crímenes que también me gusta bastante, con todo el respeto, pero me gusta tratarlo. Y creo que dentro de que estoy dentro del misterio, pues en la variedad está el gusto y me gusta diversificar un poco los temas. Ya, no, la verdad es que tú tocas muchos palos del misterio, he escuchado tu podcast atentamente y claro, todo tiene un comienzo, ¿no? ¿Y cuál sería, por qué te dedicaste te decidiste a lanzar Arcadia Podcast en el medio, precisamente en formato podcast? Bueno, como después de una vida dentro de que me sigo considerando joven, sobre todo de espíritu, después de toda una vida enganchado al misterio y estudiando, investigando por mi cuenta misterio, decidí que había llegado el momento de dar mi versión, que tenía cosas que explicar y que me gustaba explicarlo a mi manera. Como he comentado antes, y siendo un apasionado de la historia, quería aplicar la metodología que aprendí en el instituto, sobre todo por parte de dos profesores que fueron los que me hicieron amar la historia, y siempre recurriendo a bases sólidas, qué sé yo, a protagonistas que en su día dieron su palabra o dieron su parecer, que si bien las opiniones evidentemente son subjetivas, pues siempre te puede aportar algo, dar a todas las historias su contexto. Y no es que no hubiera esto en el mundo del misterio, pero sí que es verdad que venía también muy marcado de una época donde realmente me consideraba muy crédulo. Y con esto, y luego no sé si lo trataremos, no quiero para nada hacer de menos a las personas que creen otro tipo de misterios y de historias, porque convendrás conmigo, tú también quieres un pura sangre del misterio, que algún sapo nos hemos comido, tanto tú como yo, seguro. Sí, efectivamente, sí. Pero quería pues intentar de dar mi parte, de dar mi visión, ¿por qué no? De desmentir algunos casos históricos en los que yo veía algunas cosas que no me cuadraban, y a partir de ahí ir creando, ir conociendo gente, cosa que, por ejemplo, en tu parte tuve la suerte de que se cumplió, y simplemente dar mi opinión, dar mi visión y hacerlo a mi manera.
que era un poco una cosa que echaba en falta. Sí, bueno, cada uno tenemos nuestra forma de realizar los podcasts. Tú tienes, por ejemplo, yo alabo mucho, y lo he dicho hace poco, la forma de locutar que tienes, pero dime, ¿es algo innato o es algo que has entrenado con el tiempo o lo has preparado? Hombre, lo primero, y te vuelvo a agradecer las palabras, pero hoy día sigo siendo muy crítico con mi forma de locutar. Siempre intento, creo que ahora mismo estaba grabando un episodio, del que luego si quieres te adelanto alguna exclusiva ya que estamos, pero bueno, en todo caso, estaba grabando un episodio y me cuesta porque creo que se me traba la lengua, o utilizo las palabras que no son adecuadas. A veces peco o creo pecar de ser muy pedante y al final pues sigo practicando. He tenido, como has comentado, la salvedad de que está un tiempo fuera y caramba, eso se nota. Eso se nota al final, desde la práctica tú lo sabrás y escuchando tus primeros podcasts en comparación con los que haces ahora, dentro de que todos para mí han tenido un nivel más que notable, pues al final siempre hay una evolución. Sí que es verdad que te fijas en profesionales, pero tratas de no caer en la imitación, porque evidentemente alguien sí tiene que elegir entre un profesional que lleva años y un tipo que está recién empezando, siempre va a elegir lo que ya sabe que, claro, evidentemente. Eso está claro, pero bueno, también estamos nosotros que somos también una pequeña gran parte de la comunidad podcast y claro, tú, ahora dime, ¿tuviste una primera experiencia, por ejemplo, con lo paranormal, que te marcó como para hablar y tener este podcast? Es decir, ¿algo te transformó para lanzarte a esto? Pues sí, lo primero que quiero hacer es suscribir tus palabras sobre la importancia que tenemos los pequeñitos dentro de... En este caso yo me suelo mover más por iVoox, que al final somos la base y los que levantamos un poco esto, dentro de que evidentemente hay grandes profesionales que dan su toque de calidad y han dado esa necesaria profesionalización al podcasting. En cuanto al tema de experiencias, debo decir que de pequeño tuve mis primeras y sí que es cierto que he seguido teniendo, pero quizás de eso hablaremos luego. Las primeras que recuerdo, y se me ocurren tres, así a bote pronto, si te parece que las comente, porque son bastante diferentes. Lo primero que recuerdo es una noche estaba en... Cada una sucedió, por cierto, en un lugar diferente. En mi casa antigua, donde me crié, donde nacieron la gran parte de mis hermanas y yo mismo. Bueno, recuerdo una noche, era oscuro, haber salido de un baño que teníamos un poco apartado en una estancia que daba a una gran terraza. Y perfectamente, y esto sí que es verdad que uno siempre distorsiona, pero luego vendrá el detalle por el que digo perfectamente. Recuerdo haber salido del baño, ser, ya te digo, pequeño, es decir, al final siempre uno está más sugestionado, y aparecerse delante de mí como una especie de entidad vaporosa, no sé si llamarlo gente sombra, espectro, ente, algo que tenía en contraste con el oscuro del fondo un color como grisáceo, como de humo, como de vapor, y curiosamente recuerdo que en su cabeza tenía un sombrero. Mi reacción en ese momento, dentro del susto, fue lanzar un puñetazo. Y recuerdo que instintivamente aquello donde debió haber impactado mi puño se abrió, como cuando uno efectivamente aún, qué sé yo, aluma un cigarro, lo toca y lo deshace, pero luego vuelve, ¿verdad?, a unirse. Evidentemente salí corriendo. Lo curioso es que no recuerdo habérselo dicho a ningún familiar. No sé si por vergüenza o porque directamente iría y me abrazaría a mi madre, evidentemente pues aterrorizado. El tema es que con el tiempo y cuando con los años me he abierto a explicar esta experiencia, parece ser que una de las tipologías de gente sombra es precisamente el hombre con el sombrero, cosa que cuando descubrí ya siendo adulto me dejó realmente preocupado. Entonces, esa primera experiencia paranormal te marcó de chiquitito y quisiste indagar y al final de esta indagación, ¿tú qué crees que puede ser lo que vistes o cuál es tu opinión sobre el tema paranormal? Pues el tema paranormal en sí
el tema es que tiene muchas explicaciones y quiero descartar en ese caso una, porque, por ejemplo, yo creo que tiene mucha importancia la impregnación del lugar en el que tenga lugar. ¿No? Y me he redundado, pero tú, por ejemplo, eres experto, has hecho muchas investigaciones de campo y sabes que hay sitios que realmente tienen una cierta carga. Sí, sobre todo cuando ha habido algún tipo de tragedia o hay emociones muy fuertes, es verdad que en esos sitios sí que se concentra la mayoría de casos donde se pueden obtener psicofonías o fenómenos paranormales. No siempre es así, pero la mayoría sí. En este caso lo descarto porque era el domicilio familiar y al menos que sepamos, exceptuando alguna que otra cosa que volvió a pasar, no era un sitio, al menos que sepamos, mi familia llevaba muchos años viviendo, donde hubiera ocurrido nada similar. Sí que es verdad que muchas de las personas que se han encontrado con esta entidad o este ser lo han hecho unidas a las parálisis del sueño. Hasta donde yo sé, no estaba soñando. Estaba despierto, estaba de hecho saliendo de una estancia. Sí que es verdad que al final el recuerdo se te pierde y el contexto un poco de la situación se diluye. Pero esta también lo quisiera descartar. Ya. Entonces, dime. Entonces, ¿tú crees que también lo paranormal también a veces tiene una frontera con lo que podría ser una explicación racional? O, como has dicho, antes eras crédulo y ahora ya tira más hacia una vertiente primero racional y después más paranormal. Bueno, el matiz de cuando digo crédulo era de creerme realmente cualquier cosa que me echaran a la cara. Es decir, cualquier explicación o cualquier noticia, por bizarra que fuera, me la creía a pies juntillas. Y eso realmente es peligroso. Y luego, si quieres, me gustaría tratarlo un poco más en extenso, pero para no perderme de esto. El tema es que realmente no tengo explicación para lo que me pasó. No volví a vivirlo más. Más allá de que fuera algo que desde otro plano, otra dimensión, otra realidad, no sé cómo decírtelo, se plantara delante mío o viniera a verme por algo. Ese día no tuvimos nada más. Sí que es cierto que en casa en algún momento, durante los años, hubo algún pequeño hecho. Pero no te sabré decir nada grave, más allá de, qué sé yo, algo que se cayera, que eso al final puede tener explicación. Sí que es cierto que una noche se abrió una caja de música cuando estábamos todos durmiendo y evidentemente eso necesitaba una acción, pero poco más. Tampoco creo que fuera un tema, por ejemplo, poltergeist provocado por alguna fuerte presión psicológica de alguna persona o de alguna de mis hermanas o mis padres que estuvieran. Realmente ese caso lo que me enseñó es, al no descubrirlo, que había mucho más allá, que había mucho que investigar y que sobre todo las personas que te lo explicaban, caramba, pues había que darle también su derecho a que se expresasen y no prejuzgarlas ni reírse de nadie, por muy raro que sea lo que te expliquen. Sí, eso por supuesto, aunque sea una... Yo siempre tengo respeto, independientemente después de que en mi podcast está lo de extraterrestres muy terrestres, porque eso son cosas alocadas, pero a la gente yo primero le muestro mis respetos. Después uno evalúa si esa persona, cuando hablas con ella, está en sus cabales o no lo está, que también existen casos. Pero, por ejemplo, tú, después de esta experiencia, ¿has hecho alguna investigación de campo? Y en tal caso, ¿qué tipo de metodología has utilizado? He hecho alguna a pequeña escala. Sí que es verdad que la que más me impresionó fue una que realicé en un domicilio esto en la provincia de Tarragona, llamado por unos familiares políticos. En el lugar habían tenido una clase de fenomenología que les había llevado a estar sufriéndola en silencio durante 6 meses. Eran unas personas del sur de España que se habían venido a la Universidad de Tarragona a hacer unas prácticas en una carrera. En este caso era un tema sanitario. Y bueno, habían vivido diferentes sucesos que no atinaban a explicar y que sobre todo, y mucho menos aún, en el ámbito de la gente con la que se movían en ese momento, universitario, más aún de una ciencia de la salud, pues se negaban a explicar.
Primero empezaron ruidos, parece ser que les desaparecían cosas, algunos susurros. Lo más raro que les llegó a pasar fue que, según me explicaron ellos, repito, habían visto un día después de la ducha, bueno, nos podemos imaginar el vaho típico, ¿verdad?, del espejo del baño cuando uno sale de ducharse, que se habían dibujado 3 cruces. El número 3 era importante cuando de aquí un momento te lo explique, porque ya todo tenía su detalle. Y lo más grave, cuando ya directamente lo explicaron en un tema, en una comida familiar, era que los dos por separado, e incluso una cosa que no se habían explicado entre ellos, habían llegado a ver como una especie de ojo que se les aparecía. Un ojo. La verdad que un ojo, una cosa que luego uno busca por ahí y no encuentra apariciones de este tipo. Sí que se puede ver a una persona, a una figura, pero un ojo. Bueno, me decidí a investigar un poco sobre el tema antes de ir, no para sugestionar, sino para ver un poco si ya tenía ya ese sitio, qué sé yo. Era, para que te hagas una idea, era un piso en una ciudad grande, en una zona céntrica. Una zona que es la típica que suelen estar casi todo alquilado. Pues te encuentras un ático bien de precio, en el cual, pese a no estar reformado, su ubicación te satisface, el precio mucho más aún, y que solamente entras a vivir y firmas tus papeles. A la que empiezan a pasar cosas raras e intentas hablar con el casero, con el dueño, este se desentiende. A partir de aquí uno piensa, bueno, puede haber pasado algo. Y fue curioso porque lo que yo descubrí que había pasado no era en ese edificio, era enfrente. Enfrente había habido un suceso, una tragedia bastante gorda. Se había incendiado un domicilio y había fallecido una familia. Una familia compuesta por 3 miembros. Ahí donde quise yo ligar el tema de las 3 cruces. El edificio de enfrente se había derruido por completo. De hecho, hoy día sigue estando derruido. No sé yo si de alguna manera esa impregnación, esa energía, ese algo, fue a parar casualmente al edificio de enfrente. Me dirigí al lugar, intenté hacer unas psicofonías con una grabadora. La metodología no fue la adecuada. Sí que es cierto que llegué a escuchar ruidos, a grabar alguna voz, pero claro, hubo por ejemplo un detalle de principiante, de dejarme en un sitio una ventana abierta, y por mucho que los resultados me pudieran haber interesado o pudieran haber sido para mí provechosos para enseñarlos, para hacer algo, por ética no los podía reproducir, porque esa prueba realmente tenía un vicio. Tenía un vicio y era, claro. Estaba intoxicada. Estaba intoxicada. Por lo tanto, sí. Finalmente, las personas, curiosamente, estaban aterradas al principio, se acabaron, por decirlo así, enfrentando a lo que allí hubiera, y poco a poco, a base de intentar permanecer en el lugar y de dejar escapar sus miedos, parece ser que el fenómeno fue remitiendo. A los pocos meses estas personas dejaron el piso porque acabó el curso y marcharon hacia otro lugar. Y nunca más se supo. Pues una experiencia bastante sobrecogedora. También dicen que el número 3 es la Trinidad, la Santa Trinidad, depende. Pero ¿tú crees que esas entidades o esa entidad que podría estar por ahí era maligna, o sea, demoníaca, o una entidad, bueno, que estaba allí, molestaba de vez en cuando, pero que no tenía... ¿Qué es lo que te comentaron esos familiares? Pues ellos lo identificaban como algo malo. Como que provocaba una densidad mala en el domicilio. Sí. Habían tenido problema con una tercera persona que residía allí, habían acabado a las bravas, evidentemente sin llegar a las manos, pero de mala manera. Y ellos, claro, qué sé yo, si ya también un poco impregnados por ello o al final se pusieron demasiado en el papel, llegaron a discutirse entre ellos. 2 personas que se llevaban bien, que eran pareja, llegaron a tener graves problemas. Y ellos, ya te digo, que lo identificaban como algo malo, sobre todo también por los susurros, por la forma en la que a veces se manifestaba.
sobre todo si habían salido, habían llegado tarde a casa, les impedía dormir, y definitivamente ellos lo encontraban como algo malo. Lo que yo pude escuchar, desde luego que buenas intenciones tampoco tenía. Claro. No debía de ser. No debía ser tan bueno si aterraba, porque claro, tú crees en la intuición, tú crees que las personas cuando tienen estos hechos en su casa pueden diferir entre lo bueno o lo malo, es decir, que eso que hay ahí está ahí molesta, pero no saben que están tranquilos, no pasa nada, es una entidad que está ahí, o que verdaderamente detrás hay algo malévolo o con malas trazas. Yo creo que sí. Yo creo que no es un don que como todos los dones se transfiera a todas las personas o cada persona nazca, mejor dicho, con ese don, pero hay personas que sí. Hay personas y yo tengo gente con la que me relaciono que pueden llegar a ver si hay una luz o si hay una luz buena o si hay una presencia buena o mala. Eso es un don que yo no quisiera para mí, desde luego. Yeah. Ni eso ni atraer, porque yo opino que quien tiene ese don, tanto de ver lo bueno como lo malo, realmente es un foco de atracción para entidades que vaya usted a saber luego las consecuencias que puede tener eso. Ya, eso mismo que dices tú, lo escuché en una ponencia de Aldo Linares, aquí en Valencia, que decía que, qué guay, que este don tal cual, y a veces decía que de guay no tenía nada, en pocas palabras, que aquello a veces no es que fuera una pesadilla para él o tal, pero que no es, esos dones no es en plan peliculero, que tiene otra trascendencia, que el que tú no lo veas no significa que no exista. Él venía a decir que sí, que él tiene ese don, intenta darle el mejor uso posible, pero que a veces no es agradable, incluso hay a veces que el investigador se involucra en estas historias y a veces es bastante, pues no es un plato de buen gusto para el investigador. Pero dime, Juan, dime. No, te comentaba porque es un tema que no quería tratar porque ya lo tengo bastante superado, pero a mí me llegaron a comentar al final porque uno tiene sus contactos también en, pues personas del mundo, y sobre todo esto es muy importante, gente a la que no le comentas, que fue la que me llegó a comentar, la que me llegó a decir, mejor dicho, que precisamente el haber estado en ese domicilio me supuso una mala racha y como si alguna, llámalo energía, llámalo presencia, se me hubiera enganchado. Y fue coincidente. Y justamente yo acudía a esa profesional para otra cosa, pero es una persona muy espiritual. Sí. Que aunque no me la ha confesado, yo sé que ella pues ve cosas. Y ya te digo que no me da ninguna vergüenza explicarte esto que te explico. Que eso es un tema que pasa mucho, la gente con la vergüenza. Ella me llegó a decir si había estado en algún sitio con malas impregnaciones. Evidentemente, ella fue muy cautelosa a la hora de exponérmelo, pero finalmente se lo acabé comentando. Y me avisó que a veces, precisamente también quizá, como comentabas, por el bueno de Aldo Linares, por influencia de películas o de series, nos creemos que estas cosas son un viva la vida. Y no, hay que tener precauciones y hay que tener cuidado, porque a veces no sabemos con qué nos estamos enfrentando. Sí, más aún las personas que tengan ese don. Eso también lo he comentado en alguna entrevista con Vicente Salvador, que la gente tiende, algunas, no, gracias a Dios no todas, a coger esto en broma, sobre todo cuando habla de Ouija o hacen Ouija y tal, y se lo toman en broma. Y yo creo que a veces no saben qué palo están tocando, porque precisamente el misterio es eso, misterio y desconocimiento. Y están tocando algo que desconocen y a veces con ciertas, dijéramos, consecuencias no buenas para quien experimenta o para quien realiza experimentación, ¿verdad? Pues sí, muchas de esas cosas que ha comentado, sobre todo la Ouija, que es una cosa que yo le tengo el máximo respeto. Coincido contigo. Y es una cosa que hoy día ni se me plantearía hacer, y no lo he hecho hoy día y no lo voy a hacer de momento al menos. Es como en determinada situación encender una luz, abrir una puerta. Sí, ¿verdad? Es como algo que no sabemos que estamos abriendo y detrás no sabemos. Evidentemente, ese es el problema, que luego no sabes quién va a entrar y qué hay detrás. Claro. Y pues y hacer el tonto, pues a lo mejor
abres la puerta, pues yo qué sé, a alguien indeseable o algo indeseable, ¿no? De hecho, seguramente es más posible que se lo abras a algo indeseable que no a algo bueno, benigno y que realmente te vaya a traer un bien a tu vida, a tu espíritu, a tu casa, a donde sea. Y dime, Juan, ya de mayor, ¿has tenido alguna experiencia que puedas relatar? Pues tuve, lo que pasa que no sé si esto ya es un tema médico o qué, pero tuve una parálisis del sueño. Tuve una parálisis del sueño y lo pasé fatal. Sí que es cierto que no vino asociada a la tan manida gente sombra que yo mismo he nombrado antes, ni visitante de dormitorio. Ya. Pero fue realmente un momento bastante malo. Lo que más he tenido también han sido premoniciones, que bueno, eso quizá puede ser un tema de casualidad, pero caramba, en algún momento la he tenido y alguna realmente que me ha marcado. Poco en mi época adolescente, y te explicaré dos, para no tampoco aburriros mucho. En mi época adolescente viví una situación que me dejó y hoy día me cuesta recordar. Más aún cuando años después se la expliqué a mi madre y me comentó una cosa muy, muy curiosa. Íbamos con un amigo por un domicilio que estaba al lado de un torrente. En mi pueblo, bueno, como en todos los pueblos, ¿verdad? Hay torrentes y hay zonas de casas que están, bueno, en este caso era como, no era un poblado chabolista, pero era un sitio un poco abandonado. Evidentemente había vivienda y la había habido y seguía habiendo. Pero no era un sitio que ahora mismo estuviera en su mejor momento, por decirlo así, ¿verdad? Recuerdo con mi colega, estábamos jugando a fútbol, se nos cae una pelota y hoy día sigo sin explicarlo. No he hablado más con esa persona, aunque vimos lo mismo, y ahora te explicaré lo que nos pasó. Nos asomamos, algo nos llamó en un domicilio, no nos llamó físicamente ni a nivel acústico, algo nos llamó, nos hizo asomarnos a una puerta. Sí. Lo que vimos fue, y es que me cuesta explicarlo hoy día, pero es que tengo que hacerlo. Una escoba, sí, cómo se levantaba y comenzaba a hacer un baile raro que durante un momento nos pareció hipnótico, pero que transcurridos unos segundos, no sé si 1 minuto, 2 minutos, no lo sé, uno de los dos pudo pegarle un codazo al otro, nos miramos aterrados, nos fuimos corriendo y nunca más se supo. El tema es que una Navidad, estando en familia, se lo comenté a mi madre, le comenté el sitio que era y simplemente se limitó a decir que de esa casa ni le hablara. Y ahí es cuando realmente pensé, hay algo raro. Aquí hay algo raro. Después de que hace 10 o 15 años que me ha pasado y no quiero explicarlo, cuando digo esto, mi madre, en vez de juzgarme, de decir nada, me dice, no, te creo. Y además, no quiero saber nada más del sitio, me dejó realmente con un mal cuerpo. La siguiente de las cosas que me han pasado así más, que más me han impresionado, fue hace como unos 6 años. Lo recuerdo perfectamente porque era un viaje por el sur de España, de madrugada, viajábamos de noche, mi hija estaba recién nacida, la teníamos en la parte de atrás del coche. Íbamos por una dirección, una carretera secundaria, saliendo de la provincia de Granada. No te atinaría a decir ahora mismo la carretera, mira que lo he buscado 1000 veces, pero hay algo que me impide volver a encontrarla, perdón. Recuerdo que íbamos circulando y de golpe, en la distancia, vimos 2 sombras aparecer, 2 figuras, mejor dicho, aparecer en el lado izquierdo. Estamos hablando que era una carretera secundaria a doble carril, una mediana, la típica en este caso había vegetación y evidentemente en el otro carril otros dos vías en el sentido contrario. Lo primero que yo pensé conduciendo fue, vaya sitio para pararse. En nuestra doble dirección no había ningún coche. En la otra tampoco la veía. Además, no era el sitio más adecuado para parar a solicitar ayuda. Delante nuestro habíamos visto que, bueno, circulaba un camión, pero este camión pareció no ver o no hacer caso a esas 2 figuras. Yo lo único que recuerdo era cómo levantaron su brazo izquierdo
como haciendo el gesto de parar. Ambas figuras a la vez. No les recuerdo facciones. Te repito, no había un coche en el otro sentido, porque eso se ve. Ni antes ni después. Para colmo de males, solamente pasar a su lado, yo lo más alejado posible, e imagínate, con un bebé de apenas 6 meses detrás, que incluso dije, vamos, no paro aquí ni de casualidad, vi cómo ya por el retrovisor, solamente pasar a su altura, como si ya se hubieran girado y ya estuvieran mirando hacia nosotros. En ningún caso vi que tuvieran facciones, y soy una persona que tiene buena vista, conduzco de noche, no llevo corrección. Eso nos dejó, durante el tramo de viaje que hicimos de noche, que no fue poco, a mí personalmente nos dejó a todos aterrorizados. O sea, fue una experiencia de verdad aterradora, primero por cuándo sucedió y luego por todo ese rato después en el que realmente temíamos que nos pudiera volver a pasar. Interesante, bastante interesante, porque sí es verdad que las carreteras de España, como todos sabemos, tienen muchas historias, y vaya usted a saber qué historias tendría esa carretera para tener allí esas dos figuras, que no las presenciaste tú solo, también las presenció la gente que iba contigo. Es decir, no puede ser una alucinación de una sola persona, sino que también pues hay otros testigos. Y dime, ¿cuál es el futuro de Arcadia Podcast? ¿Por dónde va a pasar el futuro de Arcadia? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues en principio, como tú sabrás, llevar un podcast al día, o un podcast, en este caso quincenal, es complicado. La gente va exigiendo cada vez diferentes contenidos. Lógicamente, manejamos, por suerte, una audiencia bastante crítica. Y el futuro de cada podcast quiero que sea, personalmente, me encanta hacer programas de temas muy variados, tratar historia de todo tipo. Me encanta hacerlos también al estilo de documental sonoro, que es una cosa que no he trabajado mucho, pero estoy en ello poco a poco. Y me encantaría seguir con entrevistas a personajes ilustres, a gente que tenga algo que escuchar. Por ejemplo, una crítica que haría a mi podcast es que hoy día he traído pocos casos en exclusiva. Quizás es una cosa que, bueno, la consabida falta de tiempo en la que nos manejamos nos impide realmente escuchar o traer gente que otros investigadores no han podido contactar. Aunque bueno, eso hay un matiz, que hay muchas personas que le intentas hablar o intentas debatir y te ignoran. Y quizá también me gustaría en algún momento realizar algunos episodios a modo de píldora, pues tratando temas un poco que se vayan de la temática del canal. Por ejemplo, a mí me encanta la mitología, pues qué sé yo, explicando historias, también las personas que quieran escuchar otro tipo de contenido más ligero, o aunque no sea más ligero en tiempo, pero diferente, o que también puedan disfrutarlo en la Arcadia. Y dime, aparte de iVoox, ¿tienes redes? ¿Tienes formas de contacto para quien quiera participar contigo desde mi programa? Perfectamente. Por supuesto que, por cierto, a veces hacemos colaboraciones, Juan y yo, y espero seguir haciéndolas en un futuro próximo. Y dinos, ¿cuáles serían tus redes de contacto? Pues tengo Telegram, aunque en concreto en Telegram estoy en tu grupo, ahí donde suelo mostrarme activo, pero bueno, me he autoinvitado, es como mi casa, y ahí cualquier persona a través de ahí me puede contactar por Telegram. Perfecto. Luego suelo estar bastante activo en Twitter, me pueden encontrar como Podcast Arcadia. Y además estoy participando de vez en cuando en un proyecto que me gusta mucho, aunque sea una cosa que quizá la gente no trabaja ahora tanto, que son los foros. Existe un foro que es el foro Dimensión Oculta, en el cual de vez en cuando voy posteando, y además es un sitio donde las pocas personas que hay, porque desgraciadamente hoy día hay pocas personas, con relación al nivelazo que hay, pueden encontrar una comunidad muy sana de personas con mucho conocimiento y que con respeto
van tratando temas de los más variopintos. Bueno, de hecho, yo ahí he descubierto cosas que me han puesto en mi lugar, porque pensando que sabía muchas cosas del misterio, hay compañeros que realmente se curran unos posts que es para quitarse el sombrero. Sí, la verdad es que sí. Hay nivelón en muchos sentidos, igual que en los podcasts. El tuyo uno, el mío otro. Por ejemplo, Ahí. sin ir más O lejos. sea, la modestia a veces hay que ponérsela por bandera porque, oye, no sé si tú sabes como yo que montar un podcast no es moco de pavo, y hay gente que se cree, guau, eso lo puedo hacer yo, me pongo un micro, una cámara y eso no es así, porque muchas veces te tienes que documentar, otras tienes que hablar con testigos, otras tienes que organizarte el tiempo para poder entrevistar a gente del mundillo, gente seria, no gente vagadí, sino seria, sabe de lo que habla, y a veces incluso que te ofrezcan una entrevista cuesta meses el que te la acepten, y tú lo sabes, no, ¿es así o no, Juan? Es complicado, es complicado. Desde luego que si alguien que quiere iniciar un podcast es como Rafa, una persona que es seria, que no da cualquier información de cualquier manera y que quiere ser veraz y tratar el fenómeno con respeto, pues ya solo el realizar una entrevista o un simple guión, entre comillas guión, ya te puede llevar muchas horas. Y estamos hablando que al final somos personas no profesionales y que tenemos que compaginar nuestra vida personal, laboral, con nuestra pasión. Sí, efectivamente. Luego está el tema que comentas. A veces es complicado obtener entrevistas con personas, primeros espadas del misterio. Pero es que yo me he encontrado, por ejemplo, que hay gente que se muestra muy beligerante en otras redes, en Telegram, con aspectos como, por ejemplo, el de la Tierra plana. Intentas hablar con ellos y es complicadísimo que te contesten. Cuando yo personalmente, yo no busco aquí la confrontación. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo quiero hablar con una persona, pues, que realmente, aunque tenga el alcance que tenga, me explique su parecer, me explique su qué. Y es que eso también cuenta, y son horas. Y a veces ir detrás, y sí, ir detrás de la gente semanas si hace falta. Por eso yo, lo que estás consiguiendo tú con esas tantas y tan buenas entrevistas a toda clase de personas, lo valoro mucho, porque sé realmente lo que hay detrás. Yo intento hacerlo lo mejor posible, lo intento hacer lo más veraz posible, es decir, sé que tú y yo, aunque investiguemos, igual que a profesionales se les puede marcar un tanto, o sea que no, esto no solamente es a nuestro nivel. Y muchas veces, dices, esto es un tema refrito, esto es un tema, pero veo que la gente sigue apasionándole igual. Claro. Y siempre dar un dato extra, pues la verdad es que a mí me gusta mucho intentar buscar ese dato extra que no se ha contado o ese invitado y hacerle unas preguntas que no han sido hechas en otras entrevistas, porque eso marca la diferencia. Y ya sabéis, clan, que tenéis aquí a Juan para poder escucharlo en Arcadia Podcast, y espero tenerlo hablando de diferentes temas más veces aquí junto a nosotros. Y nada, tengo que despedirlo porque bueno, el tiempo también corre y en fin. Pues ha sido un placer, Juan. Espero tenerte aquí en otra ocasión hablando de algún tema. Cuando pero quieras. Ya sabéis, escuchar a Arcadia Podcast. Muchas gracias, Juan. ¿Quieres decir algo a la audiencia? Simplemente que muchas gracias por invitarme y que todo aquel que esté escuchando esto es muy afortunado de haber descubierto la labor de Rafa. A mí realmente me atrapó desde la primera vez que nos conocimos. Estamos prácticamente recién empezados y bueno, ya como profesional y como persona, pues un 10. Así que animo a todo el mundo a que escuche, comente y que realmente si cree que hay algo que se puede mejorar o hay algo que tiene que aportar en el mundo del misterio, que se lance y que se impliquen, que no tengan vergüenza de explicar sus casos y que adelante. La verdad es que conocer a Juan ha sido un lujo y espero, pues lo dicho, tenerlo aquí más veces y que comparta su sabiduría de diferentes temas con todos vosotros. Muchas gracias, Juan. Ha sido Muchas un placer. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.